Hola a todos, soy el doctor Oscar. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron la diabetes? Hace 11 años. ¿Qué sintió en el momento que le dijeron que usted tenía diabetes? Caí en cama porque me dolía mucho el riñón, tenía mucho calor en la zona de la espalda. Tuve una semana pues sí, acostada de que no me podía mover. Precisamente el dolor era incapacitante. No podía ni siquiera levantarme para hacer nada porque cualquier movimiento me ocasionaba un dolor muy fuerte. Y acudí al médico, no fue todavía un diagnóstico, sino después de ese evento me tardé como un mes para que ya me hicieran más pruebas de laboratorio y entonces en ese momento me diagnosticaron con diabetes porque estaba manejando una glucosa casi de 500 en ese momento. No sentí nada porque al final del día caigo en cama, más bien yo estaba pasando por procesos emocionales graves, pero porque teníamos algunos temas importantes en la familia y entonces no era como tan preocupante mi situación, sino más bien todo el proceso que estaba atravesando. ¿Cómo era antes de la diabetes físicamente? Siempre he tenido obesidad toda la vida, desde que tengo uso de razón. Llegué a un momento en que llegué a pesar prácticamente casi 100 kilos. Mido unos 53 y en el proceso para entrar a la escuela ni siquiera podía entrar en los pupitres. La verdad es que el tamaño de las bancas ni siquiera era lo ideal como para poderme sentar porque la obesidad que yo estaba manejando y que siempre he manejado toda la vida ha sido severa. Más de 10 años casi siempre estuve pesando como los 100 kilos. Toda la vida he tenido depresión. No conocemos la depresión como tal cuando somos pequeños. A la edad de 8 años o menos, yo tenía tendencias suicidas, donde siempre pensaba a atentar contra mi vida porque pensaba que era la única solución que yo tenía. Entonces, como siempre fui muy reservada, siempre fui muy callada, que hoy en día sé que desde muy chica sufro de depresión y obviamente la obesidad provocaba más o aumentaba más esa depresión porque precisamente llegué a pesar todo eso porque yo en la adolescencia, de ahí hasta muchos años después, yo era comedora compulsiva. Entonces llegaba a consumir, por decir un desayuno, eran a veces 10 sándwiches y con un litro de licuado de chocomil, pero lo más o más concentrado que pudiera ser, porque entre más oscuro el licuado era mejor para mí. Y eso solo era mi desayuno, aunque los sándwiches no tenían como tantos productos adentro, a lo mejor nada más era una rebanada de jamón, una rebanada de queso, pero la cantidad de pan era demasiado la que consumía. Más aparte, ya en la tarde, pues obviamente en la secundaria, pues compraba algo en la cafetería y ya salía de la secundaria, regresaba a casa y entonces yo decía en mi casa que no había comido nada en todo el día. En la noche todavía era una porción grande de comida, guisado completo y tortillas hasta que ya me llenara. Y esa comida grande ya era entre las 7 8 de la noche. Pero no tenía esa conciencia de toda la cantidad de comida que ingería. ¿Y qué tomaba en ese tiempo? Sido refresco, agua de sabor. El agua natural jamás la toleraba, jamás tomaba agua simple porque no me gustaba el sabor del agua. Entre 1 litro o 2 litros, sí, era diario. Fresco de Coca-Cola. ¿Se mide su glucosa en casa? No, ¿Por qué no lo hace? porque en algún tiempo, porque no tomé tratamiento, obviamente mis glucosas eran arriba de 300. Y entonces el ver una glucosa arriba de 300, pues eso sí me preocupaba, me alteraba. No era constante en tomar el medicamento, porque el medicamento me provocaba distensión abdominal, me provocaba mucha diarrea, me provocaba dolor, entre otros padecimientos gástricos. No me gustaba y odiaba tomar el medicamento porque me sentía peor de cómo a no tomarlo. Obviamente mi glucosa siempre estaba súper elevada y a partir de ahí, pues así lo dejé pasar mucho tiempo. La verdad es que desconozco cuánto tiempo
he tomado medicamento porque he sido como muy intermitente. El ver glucosas tan altas porque regularmente me las tomo más por estudios de laboratorio que por muestras. En casa, pues sí, esas muestras me hablan de que tenía los niveles muy altos. Decepción a mí respecto a decir que tienes que tomar el medicamento por la sensación que me provocaba, no lo hacía. Una pelea entre decir lo tomo o no lo tomo, que es mejor tener la glucosa alta o estar buscando controlarla, pero estar teniendo secuelas de un medicamento que no me sentía bien. ¿Cuántos medicamentos está tomando actualmente para controlar su diabetes? Ahorita estoy tomando solamente metformina, que es el medicamento que siempre me han recetado, nunca me lo han cambiado, a pesar de que siempre le dije al médico que la metformina todo lo que me causaba. Todavía no he logrado al 100% controlar esa glucosa, o sea, que baje todavía más. Más que las secuelas de diabetes o que he manifestado algo, pues yo tengo otras enfermedades, no solamente tengo diabetes. No tengo vesícula, y eso también provocó que me cambiara mucho la parte digestiva. Tengo galactorrea y eso también es un proceso pues hormonal. Trabajando día con día respecto a mi depresión, todo lo demás se va facilitando, porque hoy en día que ya no digo que no siga teniendo, pero me siento mucho mejor porque ya no tengo esos picos de sensación de estar triste o también eufórica, porque al final del día hoy entiendo que ningún pico es bueno. Creo que hoy estar bien es sentirnos más neutros que con picos tanto de hacia abajo o hacia arriba. ¿Ha tenido cambios de peso actualmente con la diabetes? Con la diabetes no he tenido cambios de peso, sin en cambio sí he estado bajando de peso, pero mucha gente me decía, estás bajando de peso porque tienes diabetes. Yo en este momento no tendría un tono muscular. Afortunadamente todavía conservo tono muscular, que eso me está diciendo que no es consecuencia de la pérdida de peso. La pérdida de peso que estoy teniendo en este momento, la verdad es que me hace sentir también mucho mejor. Tengo mejor movilidad de la que yo tenía antes y obviamente también es un factor a que yo no me sienta tan deprimida. ¿Cuánto está pesando actualmente? Ahorita estoy pesando 70 kilos. ¿Cómo se siente físicamente? Regularmente sí, tengo mucho más energía de lo que tenía antes. También quizás ahorita el agotamiento de mis actividades, pues obviamente dormir, pues duermo pocas horas. Lo que sí he notado es que estoy pensando en siempre mis pendientes y quizás también el hecho de seguir trabajando con parte de la depresión, pues me hace ver que de repente sí me complica al realizar unas actividades, pues es una lucha que se hace diario, no es decir, hoy lo trabajo y ya tengo los resultados más adelante, no, es un trabajo que se tiene que hacer todos los días. De caída, sí voy a tener como esa sensación de tristeza, de abandono. Si me siento triste, no ingerir alimentos en ese momento, porque si yo ingiero alimentos cuando me siento triste, puedo provocar a que entonces empiece a comer más y eso pues obviamente va a causar que otra vez suba de peso, porque aún a pesar de que estoy ahorita en un proceso de bajar de peso, porque hoy ya conozco la saciedad, hoy ya tengo conciencia también de lo que es comer una porción y no comer cantidades grandes de comida, pero puedo decir que comer una porción no me cuesta trabajo, no es algo de que me digan tienes que hacer una dieta. La palabra dieta para mí significaba limitarte, pero al mismo tiempo estar pensando en comer pasteles. La dieta no existe, pero sin en cambio mi alimentación ha mejorado porque hoy trabajo porciones y la porción que como es suficiente para que yo no tenga esos como arrebatos de estar picando y picando comida y por eso es que esté subiendo de peso. ¿Y cómo es su Entonces, alimentación
actualmente, ¿qué es lo que ingiere tanto en el desayuno, comida y cena? Regularmente alimentos que cocinen en casa, siempre lo que busco es consumir más proteína, porque obviamente al tener diabetes sabemos que si yo consumo más proteína no voy a perder tanto músculo, busco más como esa parte de comer más carne, pero buscando no meterle tantas tortillas, o sea, busca no comer tanto pan, disminuir la cantidad de carbohidratos si lo hago, pero obviamente no los he dejado todavía al 100%, solamente que es lo mismo, comer porciones. ¿Y cuánto aproximado de tortillas come al día junto con el pan? Como de tortilla puedo comer 3 tortillas o 2 tortillas, dependiendo. Y no, ya no, o sea, ya mi exceso ya no es una cantidad mayor. Aunque son tacos pequeños, no son tacos, o sea, grandes. De esos tacos me puedo comer máximo 3 tacos y con eso es más que suficiente. Voy en el cuarto y digo, ¿por qué lo comí? ¿Por qué lo comí? Porque ya tengo una saciedad. Ya no puedo ingerir luego más. A menos de que por alguna circunstancia que yo hubiera dicho, me fue imposible comer o hacer una comida, entonces obviamente si me invitan a comer taquitos, pues a lo mejor sí me como los 4 sin ningún problema, pero si yo hice mis alimentos, o sea, la verdad es que entre 2 o 3 es más que suficiente. O si yo comiera uno, de tamaño regular, podría ser comerme 1 y medio. ¿La cantidad de agua ya toma más agua? Sí, ya tomo más agua, más bien el refresco, sí, no lo he podido dejar. No es una necesidad que tenga hoy en día. La verdad es que disfruto más tomarme 1 litro a la hora de la comida de agua, que tomarme 1 litro de refresco. La verdad es que hoy sí tomo a veces agua simple y sí tomo luego agua de sabor, pero es más satisfactorio en este momento tomarme a lo mejor el agua de sabor o de alguna fruta que comprar un refresco. Y con relación a, a las golosinas, la comida chatarra, ¿sí lo consume muy frecuente? Antes yo sí comía muchos golosinas, todo el tiempo estaba con los dulces, todo el tiempo comía chicharrones de cualquier forma preparados o como solo con la crema. Pero hoy en día la verdad es que lo llego a comer, pero ya es muy esporádico. No tengo esa sensación o esas ganas de necesito comer frituras. O por decir los papitas o cualquier otra cosa, no es algo que yo ahorita diga necesito consumirlo. Sí lo hago, pero es más esporádicamente. ¿Cómo se ha llevado con la diabetes? Bien, porque al final del día es algo que ya acepto que tengo y que al final del día más que lo he pensado que pues hay que vivir con ella, no satanizarla, pero al mismo tiempo entiendo qué productos son los que debo de consumir más. El estarme informando respecto a cómo entender la parte de que vivir con la diabetes no es una situación de castigo, tener muy en claro que si yo necesito estar bien con mi enfermedad y que no me digan, es que tú bajas de peso o estás perdiendo peso por la diabetes, es decir, no, porque al final del día yo sé los productos que puedo consumir, que aunque no lleve una dieta al 100% que debería de llevarla un diabético, hoy no me privo de los alimentos, no estoy sufriendo en estar contando si esto sí puedo comer, esto no puedo comer. Creo que todos debemos de comer todo excepto cantidades grandes y con eso uno puede ser feliz. La parte del insomnio, ¿cómo está? Porque estoy sobrepensando la cuestión de que tengo que hacer cosas, pero al mismo tiempo me siento cansada y digo, mañana lo hago, mañana lo hago. Pero el hecho de que ya llega mañana y digo, ya tengo que hacerlo, entonces ya me obligo a decir, no, hoy lo termino, hoy hago ciertas actividades. Pero la verdad es que sí, a veces soy muy contreras conmigo misma, pero precisamente porque no me gustan ciertas acciones,
no me gusta sentir presión en la vida, no me gusta como sentirme estresada, pero al mismo tiempo es algo ilógico que no me guste y vivir estresada. ¿Se despierta en la madrugada? Regularmente yo creo que de la semana, de los 7 días, me he despertado en la madrugada entre la 1 o 3 de la mañana. Me despierto sin una gota de sueño. Empiezo a ver el teléfono para ver si eso hace que me duerma otra vez. Lo consigo, pero entonces ya me duermo y cuando despierto ya no quiero despertarme, porque entonces ahí sí amanezco como más cansada, como si no hubiera dormido nada. Y también me he dado cuenta que últimamente la causa también de que me despierto es porque sueño. Y no precisamente que tenga pesadillas, pero sí, sí recuerdo que estoy soñando y que en mis sueños estoy haciendo muchas actividades. No que recuerde exactamente qué sueño, pero sí tengo la sensación de que estuve creando como una situación en mi sueño. ¿Y cuántas veces orina en la noche? Una vez cuando me despierto. O sea, si me despierto es literal ir al baño. Si yo a lo mejor sí dormí y no hubo esa parte de que me despertara en la madrugada, voy al baño hasta que me despierte. Si llego a tener esa parte de despertarme entre el horario mencionado antes, si mi pensamiento es decir, tienes que ir al baño para que te vuelvas a dormir. Sed, pues ha aumentado por estos días que es mucho calor, pero regularmente no es una sed que diga, ay, tengo que estar consumiendo tanta agua, no. Sí busco estarme yo sola, estarme hidratando, porque ya sé que por lo menos hasta antes de mediodía ya tuve que haber tomado 1 litro, y no que 1 litro me lo tome de un solo trago, sino que voy, voy mediando de tomar, estar traguitos, digo, ocupo agua, pero no es porque yo diga, a fuerzas quiero el agua, sino porque ya estoy buscando yo de alguna manera estar hidratándome cada cierto tiempo. Cuando me ven y precisamente el que porque luego a veces me gusta compartirle a la gente que tengo 11 años con diabetes, donde sí he bajado de peso, pero como les repito, he bajado no por la diabetes, sino porque al final del día yo tengo 11 años y llevo un proceso ahorita que se ha notado mi pérdida de peso a partir de entre 2, 3 años, pero ha sido una pérdida gradual, no ha sido una pérdida eh, esporádica o rápida, porque regularmente lo que sí hemos notado que cuando un diabético baja por la pérdida por la diabetes, el músculo pierde tono y entonces se va a ver muy chupadito, como una pasita. Platico de que yo soy un paciente con diabetes de tantos tiempos de evolución y me ven que es que usted no aparenta tener diabetes porque se ve muy bien, y eso a mí me ocasiona felicidad, el compartir que se puede trabajar, tener diabetes, que no es como estar, no es un proceso de estar sin alguna solución, pero que podemos mejorar nuestra calidad de vida. A continuación vamos a pasar al tratamiento acupuntural. La inflamación crónica de bajo grado, a menudo denominada metainflamación o inflamación metabólica, es un estado prolongado y silencioso de alerta del sistema inmunológico. A diferencia de la inflamación aguda, como el enrojecimiento, el calor, el dolor, el hinchazón que ocurre cuando te cortas un dedo o te tuerces un tobillo, la inflamación de bajo grado es sistémica. Ocurre en todo el cuerpo, indetectable a simple vista. En el contexto de la diabetes, particularmente en la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, esta inflamación juega un papel fundamental, tanto en el origen como en la progresión de la enfermedad. El desencadenante principal de esa inflamación metabólica suele ser el exceso de tejido adiposo, específicamente la grasa visceral, la grasa que rodea los órganos internos del abdomen. La grasa no es solo el almacén de energía inactiva, es un órgano endocrino que libera hormonas y señales químicas. Cuando las células grasas o los adipocitos se agrandan demasiado,
debido al exceso de calorías. Comienzan a sufrir estrés, falta de oxígeno e incluso la muerte celular. Este estrés atrae a los macrófagos, que son células del sistema inmunológico, encargadas de limpiar. Al llegar al tejido graso, estos macrófagos y las propias células grasas estresadas comienzan a liberar grandes cantidades de moléculas mensajeras proinflamatorias al torrente sanguíneo. Las moléculas proinflamatorias liberadas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la proteína C reactiva, viajan a todo el cuerpo generando un daño metabólico directo. Estas sustancias químicas interfieren físicamente en las vías de la señalización de la insulina, de las células de los músculos, el hígado y la propia grasa. Aunque el páncreas esté produciendo insulina correctamente, las células no escuchan el mensaje debido al ruido de la inflamación. Como resultado, las puertas celulares no se abren y la glucosa o el azúcar no pueden entrar, quedándose atrapadas en el torrente sanguíneo. Esto es lo que se conoce médicamente como resistencia a la insulina. Si no se controla este estado inflamatorio constante, no solo empeora el control del azúcar en la sangre, agota las células del páncreas, sino que es el principal motor de las complicaciones crónicas de la diabetes. Daña el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, lo que acelera la aparición de enfermedades cardiovasculares como el daño renal, el daño nervioso y problemas de la visión. La relación entre la acupuntura y la reducción de la inflamación crónica de bajo grado es uno de los campos de estudio más fascinantes de la investigación médica actual sobre la diabetes. La evidencia científica demuestra que la acupuntura no solo actúa como analgésico, sino como un potente neuromodulador capaz de regular la respuesta del sistema inmunológico y mejorar la sensibilidad metabólica. Al reducir el ruido bioquímico que generan las citoquinas inflamatorias en el torrente sanguíneo, los receptores de la insulina en las células musculares y hepáticas recuperan su sensibilidad. Eso permite una correcta señalización intracelular, lo que facilita que los transportadores de glucosa, específicamente la proteína GLUT4, viaje a la membrana celular. El resultado es que las células vuelvan a abrir sus puertas a la glucosa, reduciendo la hiperglucemia y cortando el círculo vicioso del estrés oxidativo. La acupuntura actúa como un puente terapéutico al movilizar el chi y romper la estasis de sangre a nivel sistémico. Está induciendo una neuromodulación profunda que apaga los motores moleculares de la inflamación crónica, protegiendo así las funciones metabólicas del paciente que vive con diabetes. Desde el punto de vista de la medicina occidental, la acupuntura no es mover energía mística, sino generar estímulos físicos precisos que desencadenan una cascada de reacciones bioquímicas. Al insertar una aguja en un punto específico llamado acupunto, se crea una microlesión controlada. Esto provoca que el cuerpo libere sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico. Los vasos sanguíneos locales se ensanchan, aumentando drásticamente el flujo de sangre, oxígeno y nutrientes a la zona. Eso es la clave para reparar tejidos y mejorar la función nerviosa periférica.
La aguja estimula terminaciones nerviosas sensoriales que envían señales a la médula espinal y al cerebro, específicamente al hipotálamo. El cerebro responde liberando neurotransmisores y endorfinas, los analgésicos naturales de tu cuerpo, lo que altera la forma en que el cuerpo procesa el dolor y regula las funciones autónomas.小雾沉，微波气，微波气，江水东，乌龟吟。落花深，研究起。La acupuntura tiene la capacidad de regular el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el eje del estrés, al bajar los niveles de cortisol y reduce la inflamación sistémica de bajo grado. A nivel metabólico, este estímulo nervioso mejora la comunicación intracelular, ayudando a reparar la sensibilidad de los receptores, como lo que ocurre con la resistencia a la insulina y la translocación de los transportadores del GLUT4. Ahora pasemos a la sabiduría de la medicina tradicional china. Observa esos mismos fenómenos biológicos, pero utilizando un lenguaje metafórico y sistémico, basado en la observación de la naturaleza. Para la medicina tradicional china, el cuerpo está recorrido por canales y meridianos. Cuando hay enfermedad, dolor o disfunción metabólica, significa que el flujo de estos canales está bloqueado. Se conocen como síndromes de estancamiento. La aguja actúa como un interruptor que restablece el flujo libre. Donde fluye el chi, fluye la sangre, eliminando la estasis de sangre y nutriendo los tejidos desnutridos. Los meridianos no son solo líneas en la piel, están conectados a los órganos internos. Al estimular puntos en el meridiano de vejiga como lo que ves en el video, por ejemplo, no solo tratamos el área local, sino que enviamos una señal terapéutica para mejorar la digestión y transformar la humedad, que es la glucosa, y optimizar cómo el cuerpo extrae la energía de los alimentos.小雾沉，微波气，微波气，江水东，乌龟吟。落花深，研究起。
En lugar de tratar una enfermedad aislada, la acupuntura busca equilibrar el terreno. Si un paciente presenta un síndrome de deficiencia con calor interno, como ocurre en patrones del síndrome Xiaoque, que es la sed desgastante que quema los líquidos, la selección de puntos buscará refrescar ese calor, nutrir los fluidos corporales, que es el yin, y calmar el sistema. La aguja es una herramienta de comunicación. Para el científico es un estímulo neuromodulador que apaga la inflamación y mejora la microcirculación. Para el médico tradicional es la llave que mueve el chi, elimina la éstasis y restaura la armonía térmica del cuerpo. Al final, ambos describen exactamente lo mismo, la autocuración corporal. La acupuntura no es una terapia alternativa, sino una intervención fisiológica y precisa. Al unir el entendimiento de los transportadores de GLUT4 y la neuromodulación con sabiduría del diagnóstico Xiaoque o diabetes, obtenemos un modelo clínico superior. Cuando este estímulo nervioso se apoya con intervenciones dietéticas basadas en la fitoterapia y la termodinámica de los alimentos, los pacientes no solo logran controlar sus cifras de glucosa, sino se recuperan su vitalidad integral y detienen el avance de las complicaciones metabólicas.冷月碎，渡口饮，渡口饮鸣，残香尽，故人远，故人人晚。小雾沉，微波气，微波气，江水东，乌龟影。落花深，烟酒尽，天庭气候月明，空听气候月明，炉火熄灰烟里，炉火熄灰清冷，长夜静，梦初醒。长烟散，去无尽，去无尽。万古愁，复潮兮，复潮兮，江水流不曾歇。故园行，与月叠。 No tienes que conformarte con solo sobrellevar la enfermedad. Si buscas un enfoque integrativo y con bases científicas para proteger tu cuerpo a largo plazo, comunícate en nuestras redes sociales y estamos listos para diseñar un protocolo metabólico específico para ti y demos juntos el siguiente paso hacia tu bienestar. Retiramos el tratamiento acupuntural.
A continuación vamos a medir sus niveles después del tratamiento, antes de la terapia y después. Así se comportaron sus niveles de glucosa. ¿Recomendaría la acupuntura? Definitivamente, porque con ella he logrado muchos cambios en mi cuerpo, no nada más con la diabetes, sino con muchas enfermedades de las cuales he estado manejando, y entonces al ver un cambio integrativo, pues eso me ayuda bastante a cambiar mi estilo de vida. Muchísimas gracias. Soy el Dr. Oscar. Saludos.